Atención El Salvador, una fiesta, un pañuelo y un cadáver desnudo tirado frente a un cementerio. Así terminó la noche de una mujer que pertenecía a una de las pandillas más temidas de El Salvador y que jamás imaginó que quienes la matarían no serían policías ni rivales, ni el ejército. Serían pandilleros, pero no los suyos. Y lo más perturbador de todo esto es que su propia gente tardó 16 años en hacer justicia por ella, mientras los responsables caminaban libres, se casaban, tenían hijos, seguían con sus vidas como si esa noche de enero jamás hubiera existido. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que estás a punto de escuchar es una de las historias más oscuras que ha salido de un expediente judicial salvadoreño en los últimos años. Esto no es una historia de policías atrapando pandilleros. Esto es una historia de pandilleros matando a una de los suyos. Y para entender por qué eso es tan grave, primero tienes que entender cómo funcionan realmente estas estructuras. Las pandillas en El Salvador no son solamente grupos de hombres armados. Dentro de ellas también hay mujeres. Mujeres que reclutan, que transportan armas, que sirven como parejas sentimentales de los líderes, que a veces incluso participan directamente en los crímenes. Se les llama jainas en el argot pandilleril, aunque también cumplen roles operativos serios. Y como en cualquier estructura criminal, pertenecer a una pandilla no te protege, te expone. Porque dentro de este mundo, una mujer puede ser tan desechable como cualquier enemigo si la estructura rival decide que su muerte envía un mensaje. Eso es exactamente lo que le pasó a la mujer de la que vamos a hablar hoy. Su nombre completo, según consta en el expediente judicial, era Miriam Concepción Hernández. Todos la conocían simplemente como Miriam. Y aunque los registros judiciales no detallan cada aspecto de su vida personal, sí sabemos algo que fue determinante para lo que le ocurrió. Era la compañera sentimental de un pandillero conocido como Bam Bam, miembro de la Mara Salvatrucha en el municipio de Nahuizalco, departamento de Sonsonate. ¿Por qué ese dato terminaría costándole la vida en cuestión de horas? Eso es lo primero que vamos a desentrañar. El 6 de enero de 2003, un día que para cualquier otra persona hubiera sido una fecha más del calendario, Miriam decidió asistir a una fiesta. Era de noche alrededor de las 9 y el lugar era el barrio La Vecinita, en el municipio de Izalco, Sonsonate. Un baile común, de esos que se organizan en cualquier colonia salvadoreña, con música alta, gente bebiendo, parejas bailando. Nada que hiciera sospechar que esa sería la última noche de su vida. Pero Izalco, como muchos municipios de Sonsonate, no era territorio neutral. Era una zona disputada donde la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 se movían con líneas invisibles que cualquier persona equivocada podía cruzar sin saberlo. Y Miriam, esa noche cruzó una de esas líneas sin darse cuenta de que ya la estaban observando. Entre la gente que bailaba y bebía esa noche, había una mujer que pertenecía a la Pandilla 18, conocida por el alias de Mancha. Fue ella quien reconoció a Miriam. ¿Cómo pudo una sola mujer identificar entre cientos de personas a alguien vinculado a la pandilla rival? La respuesta tiene que ver con algo que mucha gente desconoce sobre el funcionamiento de las pandillas salvadoreñas. El nivel de vigilancia territorial es tan alto que los miembros de estructuras rivales prácticamente memorizan rostros, relaciones y hasta rutinas de las personas vinculadas. Al bando contrario, Miriam no era una desconocida para Mancha. Sabía exactamente quién era, con quién andaba y a qué estructura pertenecía su pareja. En lugar de generar un conflicto abierto en plena fiesta, Mancha optó por algo mucho más frío y calculado. Se le acercó a Miriam y, según consta en el expediente, la convenció con una serie de mentiras para que la acompañara. No hubo forcejeo, no hubo gritos, no hubo señales de alarma para nadie que estuviera cerca. Miriam caminó por su propia voluntad, confiada sin sospechar que estaba siendo conducida directamente hacia una trampa. Y el destino de ese engaño fue un lugar que las autoridades salvadoreñas conocen muy bien. Una vivienda que en la jerga policial se conoce como Casa Destroyer. Para quienes no están familiarizados con el término, una casa destroyer es una vivienda, muchas veces abandonada, alquilada bajo identidades falsas, o simplemente tomada por la fuerza que las estructuras pandilleriles utilizan como refugio operativo. Ahí planifican homicidios, esconden armas, ocultan droga e incluso retienen a personas. No son casas comunes,
Son instalaciones improvisadas de una economía del terror que durante años operó prácticamente sin control en buena parte del territorio salvadoreño, y la que estaba cerca del baile esa noche en Izalco cumplía exactamente esa función. Dentro de esa vivienda esperaban 4 hombres, todos identificados después por la Fiscalía General de la República como integrantes activos de la pandilla, 18 con operaciones en Sonsonate. Sus nombres, según el expediente judicial, eran José Jacinto Ramos, conocido como Chino Bámbola, Mario Ernesto Uceda Reyes, alias Control, José Luis García Reyes, apodado Liro Nando o Tacuacín, y Gerson Mauricio Peñate Cortés, conocido como Bombón. 4 hombres, una mujer engañada y una casa aislada donde nadie podía escucharla ni ayudarla. ¿Qué fue lo primero que ocurrió cuando Miriam cruzó esa puerta? Según los hechos acreditados en el juicio, apenas Miriam ingresó a la vivienda, los 4 hombres la agredieron sexualmente. No fue un encuentro con un solo agresor que luego escaló. Fue un ataque grupal, planificado en cuestión de minutos, ejecutado por hombres que sabían exactamente qué estructura representaba a esa mujer y qué mensaje querían enviar con su cuerpo. Y como si la agresión sexual no hubiera sido suficiente crueldad para una sola noche, los mismos hombres decidieron que Miriam no podía salir viva de esa casa. La estrangularon con una pañoleta, un objeto tan simple, tan cotidiano, convertido en el instrumento final de un crimen que llevaba horas de planificación fría. Y después de asesinarla, no la dejaron en la vivienda, la sacaron desnuda y arrojaron su cadáver frente al cementerio de Izalco, como si quisieran que el mensaje fuera visible para cualquiera que pasara por ahí al amanecer. ¿Por qué elegir justamente ese lugar para dejar el cuerpo? Porque en la lógica retorcida de las estructuras pandilleriles, un cadáver expuesto frente a un cementerio no es solo un cuerpo abandonado, es una advertencia pública, es una forma de decirle a la pandilla rival: sabemos quiénes son sus mujeres, sabemos dónde están y podemos llegar hasta ellas cuando queramos. Durante la investigación, un testigo clave que declaró bajo el alias de Tormenta fue determinante para reconstruir el móvil exacto del crimen. Según su testimonio, Miriam no fue asesinada por casualidad ni por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Fue asesinada específicamente porque era miembro de la Mara Salvatrucha y porque los agresores reconocieron que era la compañera de vida de Bam Bam, el pandillero de Nahuizalco. En otras palabras, no mataron a una desconocida, mataron de manera deliberada a la pareja sentimental de un enemigo, sabiendo perfectamente el dolor y el mensaje que ese asesinato representaría para la estructura rival. Aquí es donde la historia da un giro que muchos espectadores no esperan, porque cuando hablamos de guerra entre pandillas, automáticamente pensamos en enfrentamientos entre hombres armados, en ejecuciones de pandilleros rivales, en tiroteos, pero el caso de Miriam expone algo mucho más incómodo: que las mujeres vinculadas sentimentalmente a integrantes de estas estructuras se convierten, sin haber disparado un solo tiro, en objetivos militares dentro de esta guerra territorial. No importó que ella no hubiera participado directamente en el conflicto esa noche, no importó que estuviera simplemente disfrutando de una fiesta. Su vínculo con Bam Bam la convirtió, a los ojos de la pandilla 18, en un blanco tan válido como cualquier pandillero armado. El cuerpo de Miriam fue encontrado esa misma madrugada frente al cementerio de Izalco. Y aquí comienza la segunda parte de esta historia, la que quizás resulte todavía más difícil de digerir que el propio crimen. ¿Por qué un caso con un testigo clave, con nombres identificados y con un móvil tan claro tardó 16 años en llegar a los tribunales? La respuesta tiene capas. Por un lado, hay que entender el contexto de El Salvador a comienzos de la década de 2000. Los homicidios vinculados a pandillas eran tan numerosos y los recursos de investigación tan limitados que miles de casos terminaban archivados, sin avances, durante años. No existía todavía la infraestructura judicial especializada que El Salvador desarrollaría después, con tribunales específicos contra el crimen organizado y unidades fiscales dedicadas exclusivamente a desarticular estructuras pandilleriles. Por otro lado, testigos como Tormenta no siempre estaban dispuestos a declarar de inmediato. Hacerlo significaba en la práctica firmar una sentencia de muerte propia si la pandilla llegaba a identificarlos. El silencio, en este tipo de casos, no siempre es indiferencia, muchas veces es puro miedo a las represalias. Pero con el paso de los años algo cambió,
El Salvador endureció su persecución contra las estructuras pandilleriles. Se fortalecieron las unidades de la Fiscalía General de la República dedicadas a homicidios. Y muchos testigos que durante años guardaron silencio comenzaron a colaborar, ya fuera por protección procesal, por cambios en sus propias circunstancias de vida, o simplemente porque el aparato judicial finalmente les ofreció condiciones para hacerlos sin poner en riesgo inmediato sus vidas. Fue en ese nuevo contexto donde el caso de Miriam, congelado durante más de una década, volvió a activarse. Y aquí es donde llegamos al corazón de esta historia, al momento que va a explicar por completo cómo un crimen cometido en 2003 terminó resolviéndose 16 años después. La Fiscalía General de la República logró reconstruir la cadena completa de responsabilidad gracias precisamente al testimonio de Tormenta. No fue una confesión espontánea de los acusados. No fue una prueba forense moderna que reabriera el caso. Fue el testimonio directo de alguien que estuvo cerca de los hechos o que tuvo acceso a información privilegiada dentro de la propia estructura criminal y que finalmente decidió hablar ante un tribunal. Con ese testimonio como columna vertebral, la Fiscalía logró ubicar, identificar y procesar a los 4 hombres señalados como responsables directos del crimen: José Jacinto Ramos, Mario Ernesto Uceda Reyes, José Luis García Reyes y Gerson Mauricio Peñate Cortés. Todos ellos, según el expediente, fueron detenidos y llevados ante la justicia bajo el delito de homicidio agravado, la figura penal que en El Salvador se aplica a los asesinatos cometidos con especial crueldad, alevosía o en el marco de estructuras criminales organizadas. El juicio se desarrolló ante el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, uno de los tribunales que en El Salvador ha llevado numerosos casos vinculados a estructuras pandilleriles a lo largo de los años. ¿Qué pruebas presentó la Fiscalía para sostener una acusación sobre un crimen ocurrido 16 años atrás? Aunque el expediente público no detalla cada elemento probatorio de manera exhaustiva, sabemos que el testimonio de Tormenta fue una pieza central, respaldado por la reconstrucción de los hechos ocurridos esa noche de enero de 2003. La identificación de Mancha como la mujer que engañó a Miriam, la ubicación exacta de la casa destroyer utilizada y la secuencia de la agresión seguida del homicidio. Después de escuchar toda la evidencia, el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán determinó la responsabilidad penal de los 4 acusados y les impuso una condena de 20 años de prisión a cada uno. 20 años para cada uno de los 4 hombres que 16 años antes arrebataron la vida de una mujer en una casa que ni siquiera era su propia vivienda, sino un refugio construido exclusivamente para cometer crímenes sin dejar rastro. ¿Es esa condena suficiente para un crimen de esta magnitud? Es una pregunta que muchos salvadoreños se hacen constantemente frente a este tipo de sentencias, especialmente cuando se trata de agresiones sexuales seguidas de homicidio, uno de los combos criminales más devastadores que puede documentar un sistema judicial. Lo que hace que este caso resulte particularmente perturbador no es solamente la brutalidad del crimen en sí, sino lo que revela sobre la posición de las mujeres dentro del ecosistema de las pandillas centroamericanas. Miriam no murió en un enfrentamiento armado, no murió intentando huir de una estructura de la que quería salir. Murió simplemente por estar sentimentalmente vinculada a un hombre que pertenecía a la pandilla rival. Su cuerpo se convirtió en el mensaje, su vida se convirtió en la moneda de cambio de una guerra territorial que ella ni siquiera estaba peleando directamente esa noche. Y este patrón no es un caso aislado dentro de la historia criminal salvadoreña. A lo largo de los años, distintos tribunales del país han procesado estructuras completas de pandilleros responsables de decenas de homicidios, extorsiones y agresiones sexuales, muchas veces documentando patrones similares de violencia dirigida específicamente contra mujeres vinculadas a estructuras rivales. ¿Qué nos dice esto sobre la manera en que las pandillas utilizan la violencia sexual como arma de guerra territorial? Organizaciones de derechos humanos y observadores del fenómeno pandilleril centroamericano han documentado durante años que la violencia sexual contra mujeres asociadas a bandas rivales no es un hecho incidental, sino una herramienta deliberada de intimidación y castigo colectivo, dirigida a debilitar moralmente a la estructura contraria a través del dolor causado a sus integrantes o parejas sentimentales. El caso de Miriam, sin embargo, tiene un elemento particular que lo distingue de la mayoría de historias que suelen conocerse sobre este tipo de violencia: la identidad clara de los responsables.
la existencia de un testigo dispuesto a declarar y el hecho de que, después de 16 años, el sistema judicial salvadoreño efectivamente logró cerrar el círculo. Muchos casos similares ocurridos en la misma época y bajo circunstancias parecidas nunca llegaron siquiera a judicializarse. Los responsables jamás fueron identificados, las familias de las víctimas nunca obtuvieron respuestas y los expedientes quedaron enterrados en archivos que probablemente nadie volverá a abrir. En ese sentido, la condena contra estos 4 hombres representa una excepción dentro de un panorama mucho más amplio de impunidad histórica frente a este tipo de crímenes. ¿Qué fue de Mancha? La mujer que engañó a Miriam para llevarla hasta la casa Destroyer. El expediente disponible públicamente no detalla si ella también enfrentó consecuencias judiciales directas por su papel en atraer a la víctima hacia el lugar del crimen, lo cual deja abierta una pregunta incómoda sobre el nivel real de responsabilidad que asumió cada uno de los involucrados en esta historia. Lo que sí queda absolutamente claro, a partir de los hechos acreditados en juicio, es que sin la intervención de Mancha, Miriam probablemente hubiera regresado a su casa esa madrugada como cualquier otra noche de fiesta. Pero hay algo más sobre las casas Destroyer que muy pocos espectadores conocen y que ayuda a entender por qué este tipo de crímenes eran tan difíciles de investigar en aquella época. Estas viviendas no solían tener un solo propósito. La misma casa que una noche servía para retener y agredir a una víctima, semanas después podía usarse para esconder armas de fuego incautadas en otros hechos o para planificar asaltos y homicidios completamente distintos. Esa rotación constante de actividades ilícitas dentro de un mismo inmueble hacía casi imposible que las autoridades de inicios de los 2000 pudieran vincular una escena del crimen específica con un grupo determinado, salvo que existiera un testimonio directo, como el que finalmente apareció en el caso de Miriam. Con el paso de los años, y especialmente durante el régimen de excepción que El Salvador implementó para combatir a las pandillas, cientos de estas viviendas fueron identificadas, allanadas y desmanteladas por la Policía Nacional Civil, revelando en varios casos armamento, drogas y evidencia de crímenes que hasta ese momento permanecían sin resolver. El hallazgo de una sola casa Destroyer, activa en pleno 2022 o 2023, podía significar el esclarecimiento de varios homicidios acumulados durante años. Exactamente el tipo de golpe estructural que finalmente permitió reconstruir crímenes tan antiguos como el que le costó la vida a Miriam. Otro elemento que vale la pena analizar es el papel de Bam Bam, la pareja sentimental de Miriam, cuya sola existencia y vínculo con la Mara Salvatrucha desencadenó todo este ataque. El expediente no detalla si Bam Bam llegó a conocer en su momento las circunstancias exactas de la muerte de Miriam, ni qué represalias, si las hubo, tomó la Mara Salvatrucha contra la pandilla 18 tras este homicidio. Lo que sí sabemos, por la dinámica histórica entre ambas estructuras en Sonsonate durante esos años, es que este tipo de asesinatos raramente quedaban sin respuesta, armada alimentando ciclos de violencia que se extendían durante meses o incluso años entre las mismas comunidades. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más reveladores de todo este caso, el momento exacto en que la justicia finalmente alcanzó a los responsables, 16 años después de que arrojaran el cuerpo de Miriam frente al cementerio de Izalco, cuando el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán dictó la condena de 20 años contra cada uno de los 4 acusados. No solo estaba cerrando un expediente judicial pendiente, estaba enviando un mensaje que trasciende este caso puntual, que ni siquiera 16 años de silencio, de expedientes archivados, de estructuras criminales operando con aparente impunidad, garantizan que un crimen quede sin castigo para siempre. Este tipo de resultados judiciales, aunque tardíos, forman parte de un cambio mucho más amplio que El Salvador ha experimentado en su enfrentamiento contra las estructuras pandilleriles durante los últimos años. Tribunales especializados contra el crimen organizado, fiscalías con unidades dedicadas exclusivamente a homicidios históricos y una arquitectura judicial cada vez más robusta han permitido reabrir casos que durante años parecían destinados al olvido. El caso de Miriam es, en ese sentido, un ejemplo perfecto de cómo la paciencia institucional, combinada con testimonios valientes como el de Tormenta, puede finalmente traducirse en condenas reales, incluso cuando el crimen original ocurrió en un contexto completamente distinto al que vive el país hoy. ¿Qué lecciones deja este caso para quienes siguen de cerca la lucha contra las estructuras criminales en El Salvador? La primera es que ningún expediente, por antiguo que sea,
debería considerarse definitivamente cerrado mientras existan testigos vivos y voluntad institucional para reactivar la investigación. La segunda, mucho más dolorosa, es que la violencia de las pandillas no distingue entre combatientes activos y personas cuyo único delito fue amar a la persona equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Miriam no empuñó un arma esa noche, no participó en ningún enfrentamiento, simplemente fue a una fiesta, confió en una fiesta, conoció esa noche y terminó pagando con su vida un vínculo sentimental que ni siquiera era responsabilidad suya haber elegido bajo esas circunstancias de riesgo. Hoy, 16 años después del crimen y con una condena ya firme contra los 4 responsables, el caso de Miriam permanece como uno de los expedientes más crudos documentados por la prensa judicial salvadoreña sobre la violencia interna entre estructuras pandilleriles. Un recordatorio de que, detrás de cada cifra de homicidios que produce este fenómeno criminal en Centroamérica, existen historias humanas concretas, con nombres, con rostros, con vínculos sentimentales reales y con familias que durante años esperaron una respuesta que finalmente llegó, aunque de manera tardía. Si este tipo de casos judiciales te parece tan revelador como a nosotros y quieres seguir conociendo cómo las autoridades salvadoreñas están enfrentando a las estructuras criminales más peligrosas del país, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque en los próximos videos seguiremos documentando los casos más impactantes que han marcado la historia judicial reciente de El Salvador. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y nos vemos en el próximo video.